Muy bien, buenas tardes, hola, hola. Hola Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué tal? ¿Me escuchas? Sí. Ah, ya, muy bien, excelente, excelente. Sí. Muy bien. Aquí estamos conectándonos. Sí, hace frío, hay que abrigarse. Aquí estamos conectándonos ya para la clase de hoy. Hoy día nos toca química y vamos a estar viendo, bueno, el último tema de este bimestre, ¿ya? Ya a partir de la siguiente semana van a ser puros repasos. Así que atenta a la clase de hoy, ¿ya? Que el tema está un poquito más sencillo que los anteriores, ¿ya? Los temas anteriores han sido nomenclatura, ¿no? Sí, está un poco complejo, ¿no? Para saber desentrañar el misterio del nombre de los elementos químicos. Pero hoy día el tema va a estar un poquito más práctico, ¿ya? Va a ser más que nada aplicación de equivalencias, ¿no? El tema es unidades químicas de masa. Muy bien, entonces vamos a iniciar. A ver, bueno, vamos a ponerte tu punto por puntualidad. Está muy bien. Ahí está, para prender la cámara también. Muy bien, excelente, excelente. Ahí está, muy bien, sí. Bueno, Valeria me ha dicho que no va a poder entrar, así que ni modo, vamos a tener que iniciar con ella, sin ella. Parece que están arreglando el internet por su zona y no tienen señal ahorita, así que ni modo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar con la parte teórica, ¿no? Unidades químicas de masa, la teoría. ¿Qué son las unidades químicas de masa? Bueno, para entender un poco el concepto, antes de entrar a ver cuáles son. Estas unidades químicas son aquellas que se utilizan para describir relaciones cualitativas y cuantitativas entre las sustancias y las unidades que la conforman. Entonces, relacionan, digamos, una cantidad con otra, ¿no? Sabemos que medir cantidades muy pequeñas, como por ejemplo los átomos o las moléculas, es un proceso bastante difícil, ¿no? Medir esas pequeñísimas partículas que podemos encontrar en las sustancias químicas. Entonces lo que hacemos es utilizar ciertas unidades, ¿sí? Utilizar ciertas equivalencias que me van a permitir realizar esa medición, poder contar cuántas moléculas, cuántas partículas, cuántos átomos hay en ciertas sustancias, ¿sí? Para eso se utilizan principalmente las unidades químicas de masa, ¿no? Entonces, según estas, podemos hallar la cantidad de las partículas, átomos, moléculas, incluso protones, electrones, neutrones, ¿no? También las masas y los volúmenes que están presentes en cualquier sustancia química, ¿no? Entonces, esas son las unidades químicas de masa. Ahora, ¿cuáles son? Vamos a ver cuáles son. Tenemos en realidad varios conceptos aquí que vamos a tratar de explicar uno por uno, ¿ya? Primero, tenemos la unidad de masa atómica, ¿ya? También conocida como UMA, ¿ya? UMA, UMA, unidad de masa atómica, y la masa atómica relativa. ¿Ya? Tenemos esos dos conceptos primordiales. Por un lado, la unidad de masa atómica, esto es algo que vamos a utilizar bastante, ¿qué es? Esta es una unidad que vamos a definirla en base al elemento carbono. Vamos a tomar en cuenta al carbono 12, que es uno de los elementos más abundantes que existen en la naturaleza. Es un tipo especial de carbono. Y vamos a tomar en cuenta una equivalencia. La equivalencia va a ser una unidad de masa atómica, o sea, una UMA, ¿no? Una UMA, va a ser equivalente a la 12ª parte de la masa de este isótopo del carbono. Entonces aquí está. Una UMA es un 12avo de la masa del carbono, ¿no? Si dividimos a la masa de carbono entre 12, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado en gramos va a ser este, ¿no? Una UMA va a ser 1,66 por 10 a la menos 24, imagínate. O sea, es un número muy, pero muy pequeño, ¿no? Muy, pero muy pequeño. 10 a la menos 24 gramos, o sea, prácticamente pesa casi nada, ¿no? Entonces, este es el valor de la UMA. La UMA va a ser una unidad que nos va a servir para medir, ¿ya? O sea, si queremos convertir de UMA a gramos, lo que tenemos que hacer es la cantidad de UMAs que me den,
¿no? La cantidad de UMAS que me dan, multiplicarlo por este valor, ¿no? 1,66 por 10 a la menos 24. Por ejemplo, me dan 20 UMAS. Me dicen, convierte 20 UMAS a gramos. Ahí, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 20 por este número de acá, ¿no? Multiplicamos entonces esos valores y con eso obtenemos la masa en gramos. ¿Sí? Para eso me sirven entonces las UMAS. Ahora, no siempre me van a pedir eso, ¿no? La mayoría de veces la respuesta que yo voy a dar la voy a dejar solamente en UMAS, ¿no? Me van a salir 20 UMAS, 50 UMAS o 30 UMAS y ya es suficiente, ¿no? Ya no voy a necesitar convertirlo a gramos, solo en casos especiales, ¿ya? Entonces esta es la unidad que vamos a tomar como referencia para los ejercicios. Y por acá la masa atómica relativa va a ser la masa de un átomo al expresarlo en UMAS, ¿ya? O sea, va a ser la masa relativa cuando esta se expresa en UMAS, unidades de masa atómica, ¿no? Entonces, es lo mismo que la masa de cualquier elemento, solo que expresado en UMAS, ¿no? Por ejemplo, aquí, si la masa de un átomo de plata, que tiene este valor, es 1,8079 por 10 a la menos 25 kilogramos. ¿Cuál es su masa atómica relativa? Lo único que tengo que hacer es dividirlo, toda esta cantidad que me da, entre el número de aquí, ¿no? Entre el valor de la UMA, que es 1,66, lo que vimos anteriormente, ¿no? Lo divido y el resultado en UMAS va a ser la masa relativa. Ya esto me van a pedir en ciertos casos, no me van a pedir siempre. Muy bien. Entonces vamos a ver otros conceptos más, ¿ya? Para ver con qué más vamos a trabajar. Ahí está. Tenemos por acá la masa atómica promedio o masa isotópica, ¿ya? Masa atómica promedio o masa isotópica. Atención a ese nombre. Muy bien. Esta masa también se llama peso atómico promedio. Se define como la masa promedio de los isótopos de un elemento químico. Y se mide en UMAS también, ¿ya? En UMA. ¿Cómo se calcula? Se calcula de manera en promedio ponderado, de manera ponderada de los isótopos del elemento. Entonces lo que voy a hacer es tomar la masa del primero por el porcentaje que tiene, ¿no? Por ejemplo, me van a decir, tal elemento tiene una masa de 50 y un porcentaje de 20%, entonces multiplico. Más otro isótopo va a tener 42 por 80. Entonces multiplico, ¿no? Y si me dan otros más, sucesivamente. Multiplico y sumo. Y al final todo lo dividimos entre 100%. Así calculamos el promedio de la masa atómica, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en los ejercicios. Por otro lado, también tenemos el concepto de masa molecular. ¿A qué se le llama masa molecular? Esto es más sencillo. Solamente se determina sumando las masas atómicas de cada elemento. Cada elemento que va a formar este compuesto, multiplicado por su subíndice, es decir, por el número de átomos que tiene. Por ejemplo, el agua, H2O. El agua tiene 2 átomos de hidrógeno, ¿no? Ahí el 2 nos indica 2 átomos de hidrógeno. Y como el oxígeno no tiene nada, ¿cuánto será aquí? Cuando no tenía nada, ¿qué valor era? Era 1, exacto, ¿no? Sí, recordamos. Cuando no hay nada es porque está el 1 ahí. Entonces eso significa que tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar a este 2 por la cantidad de la masa en UMAS del hidrógeno. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuánto es la cantidad del peso o la masa del hidrógeno en UMAS? Y para eso tenemos nuestra tabla periódica, ¿ya? Por eso es importante tener a la mano nuestra tabla periódica. Vamos a buscar a ver en la tabla periódica cuánto es la masa del hidrógeno. A ver, vamos a proyectarlo por acá. ¿Está? Claro, también puedes buscar ahí en tu tablita y vamos a ir a esta parte de aquí, mira. Aquí. La leyenda nos dice, aquí, ¿no? La masa atómica del elemento está en la parte de arriba, usualmente, ¿no? Ahí lo puedes buscar tú. Y es un número decimal, ¿no? Es un número decimal. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, acá sale 1,00794.
Ya, lo que vamos a hacer es redondear ese valor. Como está 1,00, ya lo vamos a redondear a 1. Entonces la masa del hidrógeno será solamente 1. Entonces aquí, eso normalmente me van a dar como dato también, ¿no? Aquí, regresamos. Aquí estamos, ¿no? La masa del hidrógeno aquí será 1, entonces. Aquí le vamos a poner arriba del hidrógeno 1. Esa es su masa. ¿Y cuánto será la masa del oxígeno? La masa del oxígeno igual. Tenemos que buscarlo en la tabla periódica. Lo buscaremos en la tabla periódica, la masa del oxígeno. Vamos a ver por acá. El oxígeno está para el otro lado. Aquí está. También sale un decimal, ¿no? 15,9994, ¿no? Un decimal. Igual, lo redondeamos a 16. Redondeando el valor me dará 16. Entonces la masa del oxígeno será 16. Entonces acá le ponemos, arriba del oxígeno le ponemos 16. Ya está. Entonces ahora solamente multiplicamos este 2 que está abajo por el 1 que está arriba. 2 por 1 más el 1 que está abajo, ¿no? Acá había un unito, por el 16. 16 por 1. Ahí está. Multiplicamos, sumamos y me va a dar 18 UMAS. Y esta va a ser su masa molecular. Nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ya? Igual que en el caso del agua, podemos hacer aquí, ¿no? El ácido sulfuroso, si no me equivoco, sulfúrico. Aquí lo que estamos haciendo es igual, buscar el valor de cada uno. Si buscamos en la tabla, el valor del hidrógeno es 1, el valor del azufre es 32, el valor del oxígeno es 16. Ya, la mayoría de veces me van a dar como dato esto, pero si no me dan como dato, busco en la tabla periódica y redondeo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos, multiplicamos por la cantidad, ¿no? Tenemos 2 hidrógenos aquí, entonces 2 por 1. Aquí tenemos un azufre, entonces 32 por 1. Y aquí tenemos 4 oxígenos, entonces 16 por 4. Multiplicando y sumando, al final me va a dar 98 molas. ¿Ya? Y esa va a ser la masa molecular. Creo que esta está más sencillo de entender, ¿no? Solamente es multiplicar 1 por 1 y sumar todo. Ya está. Vamos a ver otros conceptos finales, que son el mol, el átomo gramo y la molécula gramo. El mol, ¿qué es el mol? A ver, el mol va a ser una cantidad utilizada por el sistema internacional que se utiliza para la cantidad de sustancia. Una mol, en otras palabras, la utilizamos para medir sustancias. Específicamente medir la cantidad de átomos que existen, ¿no?, en las sustancias. Entonces, un mol, ¿qué valor va a tener? Va a tener 6,022 por 10 a la 23 unidades. También se le conoce a este valor como número de Avogadro. ¿Ya? El famoso número de Avogadro es este de aquí. Su abreviatura va a ser Na o No. ¿Ya? Cualquiera de los dos significa número de Avogadro. Entonces, aquí tenemos el valor, ¿no? Un mol, 6,022 por 10 a la 23 unidades. ¿Para qué vamos a utilizar ese valor del mol? Para lo siguiente, el átomo gramo. El átomo gramo vendrá a ser una masa equivalente a un mol de átomos, ¿sí? Que vamos a utilizar expresado en gramos. ¿Ya? ¿Cómo lo entendemos esto entonces? Por ejemplo, si me piden a mí calcular, me están pidiendo calcular, calcula cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono. Calcula cuántos átomos hay en el carbono. Entonces tengo que recordar lo siguiente. El carbono, ¿cuánto tiene de masa molecular? Voy a buscar yo en la tabla periódica, ¿no? Si te fijas ahí en tu tabla periódica, el carbono va a tener, vamos a buscarlo, aquí, 12,0107, ¿no? 12 en otras palabras, redondeándolo, 12. Ya está, entonces mi carbono tiene 12 UMAS. Si mi carbono tiene 12 UMAS, eso significa que en un mol de carbono, un mol de carbono va a ser equivalente a un átomo gramo de carbono, ¿ya? Que va a ser equivalente a la misma cantidad
de UMAS, pero en gramos. Fíjate ahí, ¿no? Un atomogramo va a tener la misma cantidad de UMAS, pero en gramos. Es decir, un atomogramo de carbono va a tener 12 gramos de carbono. Y en esos 12 gramos de carbono va a haber un mol de átomos. Un mol de átomos será el número de Avogadro, pues, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 átomos. O sea, lo que estamos haciendo es reemplazar, en otras palabras, ¿ya? Fíjate la equivalencia. Vamos a señalarlo así, de dos colores. Primero en rojo, un mol, sabemos que equivale a todo esto, 6,022 átomos de carbono. Ya está. Esa es mi primera equivalencia. Pero a la vez, un mol de carbono va a ser equivalente a un atomogramo. Y un atomogramo, ¿a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a 12 gramos de carbono. En otras palabras, toda esta cantidad de átomos, 6,022, va a ser equivalente a 12 gramos de carbono, ¿no? Entonces, eso es para darnos una idea de cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono. Ahora, si queremos hallar cuántos átomos hay en un gramo de carbono, lo único que tenemos que hacer es esta cantidad dividirlo entre 12, ¿no? Si queremos saber cuánto hay en un gramo. Ahí vamos a utilizar la regla de 3. Eso ya vamos a ver en los ejercicios. A ver, otro ejemplo para entenderlo mejor. Aquí, con el hierro. Sabemos que la masa del hierro, si buscamos en nuestra tabla periódica, hierro, acá está. 55,845, redondeándolo, 56, ¿no? Esa es la masa del hierro, 56. Ya, sabemos que tiene 56 UMA entonces. Ahora, hacemos la equivalencia. Un mol de hierro, sabemos que un mol contiene 6,022, toda esta cantidad de átomos. Un mol de hierro va a ser equivalente a un atomogramo. Y un atomogramo va a ser lo mismo que 56 gramos. Cambiamos solamente el UMA por gramos, ¿no? Eso significa que en 56 gramos de hierro, 56 gramos de hierro, vamos a tener toda esa cantidad de átomos, ¿no? 6,022 por 10 a la 22. ¿Ya? En otras palabras, el valor de la mol no cambia, si nos damos cuenta ahí. Un mol siempre va a tener ese valor. ¿Ya? ¿Quién es el que cambia? Ah, y el que cambia es el atomogramo. De acuerdo al elemento que yo esté usando, el atomogramo es el que va a cambiar. ¿Ya? Va a ser mayor o menor, ¿no? De acuerdo al elemento que estemos utilizando. Muy bien. Finalmente, el último concepto que vamos a ver es el de molécula gramo. Molécula gramo, ¿qué va a ser? La molécula gramo vendrá a ser una masa que equivale a un mol de moléculas. Ya no estamos hablando solamente de átomos, o sea, de un solo elemento, sino vamos a hablar de moléculas de 2 o más elementos. Moléculas es cuando combinamos ya varios elementos, ¿no? Entonces va a ser algo similar. Primero tengo que calcular la masa del compuesto, ¿no? Como ya no va a ser un solo elemento, ya no es suficiente con buscar en la tabla periódica. Voy a buscar en la tabla periódica, sí, pero para cada uno, tanto para el carbono como para el oxígeno, por ejemplo aquí, ¿no? Busco el valor de cada uno, multiplico, sumo, ¿no? Lo que ya habíamos hecho antes, y me va a salir este total, 44 UMAS. Ya está. Con esos valores de ahí, lo que vamos a hacer ahora es plantear algo similar a lo que hicimos en el caso anterior, ¿no? Ya por este lado tenemos los UMAS. Ahora vamos a hacer por el otro lado. El mol, yo coloco, ¿no? Entonces, un mol de todo este compuesto CO2 siempre va a ser el mismo valor del mol, ¿ya? No te olvides, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Esto no va a cambiar, el mol siempre va a ser esto. Lo que va a cambiar ahora va a ser el otro lado, ¿no? La molécula gramo, en el caso del CO2, va a ser 44 gramos de CO2, ¿no? La sustancia que habíamos calculado. O sea, es lo mismo de las UMAS, pero convertido a gramos, ¿no? Es el mismo valor, 44, 44, solo que aquí tiene gramos. Entonces, todo este número de acá, 6,022, vendrá a ser igual a 44 gramos de CO2. Quiere decir que en esta cantidad, en 44 gramos de CO2, hay toda esta cantidad de moléculas. ¿Ya?
Muy bien. Otro ejemplo, a ver, para que nos quede un poquito más claro. Tenemos el compuesto nitrato, NH3. Igual, buscamos en la tabla periódica el valor de cada uno, multiplicamos por su cantidad y lo sumamos. Me va a dar 17 UMAS al final, ¿no? Una vez que ya tenemos esta cantidad, ahora por el otro lado, hallamos la equivalencia de las moles. Las moles siempre van a tener este mismo valor, 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Lo que va a cambiar es el valor del mol gramo. El mol gramo va a tener en este caso, como es 17 UMAS, va a tener 17 gramos de nitrato. Entonces, en 17 gramos de nitrato, vamos a tener esa cantidad de moléculas, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, así vamos hallando las equivalencias, ¿ya? Por otro lado, acá tenemos una fórmula directa ya, ¿no? Si me piden a mí, por ejemplo, de forma directa, ¿cuántos átomos gramos hay en tal masa del elemento, ¿no? Entonces, podemos hallarlo dividiendo la masa del elemento entre la masa molecular, ¿no? La masa del elemento que me den entre la masa molecular. O también podemos dividir el número de átomos entre el número de Avogadro. Eso ya lo vamos a ver. Tanto para los átomos gramos como para las moléculas gramos, ¿no? Si me piden cuántas moléculas gramos hay en tal masa del compuesto. Entonces divido eso entre la masa molecular y ya puedo hallar el total yo de moléculas gramos. Bueno, vamos a ver los ejercicios, ¿ya? Para ver cómo entendemos un poco mejor toda esta parte de la teoría que es un poquito extensa. A ver, número 1. Número 1 me dice, indica la masa molecular del ácido sulfúrico. A ver, vamos a entonces calcular la masa molecular. La masa molecular hay que ver cuánto vale cada uno, ¿no? A ver, ¿cuánto es la masa del hidrógeno? A ver, ¿me puedes ir dictando cada uno? Del hidrógeno. Del hidrógeno. No, esa es la cantidad de átomos. La masa está en la tabla. Esta está en la tabla periódica. Ajá. La masa molecular, vamos a ponerle ahí este simbolito. Ahí está. La masa molecular. En tu tablita periódica lo puedes ver en la parte de arriba. ¿Sí? Está en decimales. ¿Me puedes dictar si quieres todo el decimal? 1, creo que es. Está. De tu tabla. ¿Tienes tu tabla de la mano? Ajá. Claro. Ahí puedes buscar, ahí mismo puedes buscar. En la parte de arriba del elemento. Busca el hidrógeno. Y en la parte de arriba hay un número. Ajá, ábrelo tu tabla. Ajá. Y en la parte, busca el hidrógeno. Y en la parte de arriba hay un valor 1, y algo, parece. El hidrógeno está a la izquierda arriba. Ajá. En tu esquina izquierda arriba. ¿Te encontraste? Es A ver. 1, Ya. 0, 79. Ya está, 1,0079. Ya, como tiene 1,00, lo que hacemos es redondearlo. Lo redondeamos a 1. Nos quedamos ahí, ¿no? 1, nada más. Lo mismo haz con el azufre, con el S. A ver, ¿cuánto sale el S? El azufre está a la derecha, ¿no? ¿Qué valor tiene? ¿Cuántos lo encuentras? Es 32,0
Ya está también. Como tiene 32,00, entonces ponemos 32, nada más. Y el oxígeno, O. 15,999. Ahí está. Lo vamos a redondear, como es 15,9 a 16. ¿Ya? Lo redondeamos a 16. Ya está. Entonces, fíjate, ¿no? Ya hemos redondeado cada uno. Ahora lo que hacemos es solamente multiplicar ese valor por la cantidad de átomos que tiene, ¿no? En el caso del hidrógeno tiene 2. Entonces, multiplicamos 2 por 1, ¿no? Entonces, me va a dar así. 1 por 2. Ya está. Más, ahora el azufre tiene, ¿cuántos tiene acá? Como no hay ninguno, es 1, ¿no? Entonces será 32 por 1. 32 por 1. Más 16, ¿no? Entonces acá es 16 por 4, exacto. 16 por 4. 16, todo esto entre paréntesis por 4. Ya está. Hacemos esa operación. Acá será 2 más 32 más 16 por 4, 64, ¿no? Y todo eso sale 34 más 64, 98, ¿no? 98 UMA. Ya está. Esa va a ser la respuesta entonces. ¿Sí? Ahí está. Como ves, solamente es multiplicar y sumar, ¿no? Multiplicar y sumar. Está bastante accesible esto, está bastante sencillo. Vamos a ver el 2. Dice, determina la masa atómica de X si la masa molecular del compuesto H2XO4 es 70 UMA. Ajá. Aquí yo no sé cuánto tiene de masa X, pero me están dando el total. El total es 70 UMA. Entonces yo voy a hacer lo mismo que he hecho en el anterior, ¿no? Primero pongo el valor de cada uno. Ya conocemos aquí algunos valores. En el caso del hidrógeno es 1. En el caso de X, no sé cuánto será. Le vamos a poner masa M, ¿ya? Como no sabemos cuánto es, le vamos a poner M. Y en el caso del oxígeno es 16, ¿no? Ya está. Entonces ahora multiplicamos. Vamos a multiplicar toda esta cantidad por la cantidad de átomos. O sea, acá será 1 por 2, ¿no? Aquí va a ser 1 por 2. 1 por 2. En el caso del primero. En el caso del segundo, el segundo es M. M por, aquí no hay nada. Si no hay nada, quiere decir que aquí va 1, ¿no? Entonces aquí será más M por 1. Más, ahora en el tercer caso será 16 por 4, ¿no? 16 por 4. Y todo eso me dicen que es igual a 70, ¿no? Claro, a 70 UMA. Es el valor que me están dando ahí como dato. Muy bien, resolvemos eso entonces, ¿no? Todo esto de acá es la masa molecular, por si acaso, ¿no? La masa molecular tiene este símbolo, M is rate. Ya, entonces multiplicamos ahí 1 por 2, 2, ¿no? M por 1, M, ¿no? ¿Por qué le puse esto? M por 1, M, esto será M, más 16 por 4, 64. Igual a 70. Este 2 pasa a restar. 70 menos 2, 68. Y el 64 también pasa a restar, ¿no? El valor de M final será entonces 68 menos 64. No. Solamente 4. ¿Ya? Claro, 4 nada más. Que los dos pasan a restar, ¿no? El 64 y el 2 pasan a restar. 4 UMAS. 4 UMAS. Ese será el valor de X. Nada más, ¿no? Eso es todo lo que teníamos que hacer.
El valor de la masa. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora la 3. La 3 me dice, calcula la masa de E, pero promedio, la masa atómica promedio en los siguientes isótopos. Me dan ahí dos isótopos, uno que es E, el elemento E con masa 16. Esto que está arribita es la masa, ¿ya? Esto es la masa. La masa también se representa con la letra A. ¿Ya? La letra A, o sea, es la masa del elemento, 16. Y aquí A1 le vamos a poner masa 1, ¿no? Y aquí la masa del elemento 2 es 18. A2 le vamos a poner, ¿sí? Por otro lado, fíjate que acá nos dan sus porcentajes también. Este va a ser el porcentaje 1, 60, y este va a ser el porcentaje 2, 40, ¿ya? Si recordamos esos numeritos o esos símbolos, ¿en dónde los veíamos? Los veíamos en una fórmula, ¿no? Vamos a ver la fórmula entonces, recordando la fórmula de la masa promedio. La fórmula es esta de aquí. Ahí está, la que está a la izquierda. Masa atómica promedio es igual a A1 por porcentaje 1, más A2 por porcentaje 2, sucesivamente, entre 100. Esa fórmula vamos a aplicar ahí entonces, ¿ya? Aplicando esa fórmula, entonces escribimos. La fórmula me dice que la masa atómica promedio, ¿no? La masa atómica del elemento promedio, vamos a ponerle, va a ser igual a 1 por porcentaje 1 más A2 por porcentaje 2, ¿no? Todo sobre 100, así es. Ya está, entonces vamos a reemplazar ahora los valores que tenemos. Tenemos ahí A1, 16, ¿no? A2, 18. Claro, entonces acá será, vamos a ponerlo con verde, masa atómica de E, 16, A1, 16 por porcentaje 1. Mi porcentaje 1 es 60, ¿no? Entonces acá será 16 por 60. Más A2, mi A2 es mi masa 2, 18, así es, por porcentaje 2, 40, exacto. Todo eso entre 100, ¿no? Dividimos todo entre 100. Ahora tenemos que multiplicar, sumar y dividir, ¿no? Para eso podemos usar calculadora, ya no hay problema. Para que sea más rápido. 16 por 60, a ver, 16 por 60 me va a dar 960. 60 más 18 por 40. 20, bueno, 720, ajá, así es. Todo entre 2, ¿no? Se suma y entre 2. Muy bien, sumando eso y dividiendo entre 2 tenemos 840, ¿no? 840. Claro, la masa, entonces la masa. Uy, me he confundido aquí en algo. Aquí le he puesto 2 y no es 2, es 100. Aquí es entre 100, si puedo decir, ¿por qué sale tanto? Aquí es entre 100, ya, hay que tener cuidado ahí. La masa atómica del elemento, entonces sería la suma entre 100, me sale 16, masa atómica promedio, 16,8. ¿Ya? 16,8 ¿qué? UMAS. ¿No? 16,8 UMAS. Como ves, casi todos los cálculos aquí nos salen en UMAS, ¿no?
Casi todos los cálculos nos salen UMAS. Así va a ser siempre que me pidan masas, ¿no? Si te has dado cuenta, en los primeros 3 ejercicios nos están pidiendo masa. Indica la masa molecular de tal cosa, indica la masa atómica de tal cosa. El tercero también, ¿no? Indica la masa promedio de tal cosa. Siempre que me pidan masa, el resultado va a estar en UMAS, ¿ya? Si me piden otra cosa, si me piden gramos, si me piden moléculas, si me piden átomos, ahí sí cambia. Ahí sí va a cambiar el resultado, ¿ya? Pero si me piden masa, la masa siempre va a estar en UMAS, ¿ya? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Como ves, hasta ahorita estamos aplicando ejemplos de los casos anteriores. Vamos a ver ahora otros ejemplos. Ahí tenemos las soluciones también. A ver, 4, 5 y 6. Ahora me dice aquí. Calcula el número de moles que existen en 340 gramos de NH3. NH3 es nitrato, ¿no? Ya está. Entonces, a ver. Calcula el número de moles que existen en 340 gramos. Aquí me están pidiendo un número de moles. Entonces, había una propiedad, una equivalencia que a mí me permitía hallar ese número de moles. Vamos a recordar. Aquí, fíjate. La que está aquí abajo, ¿no? Número de moles, ¿no? De moléculas. Ahí está, número de moles, de moléculas. O de moléculas gramos, ¿ya? Yo las puedo determinar utilizando esta equivalencia o esta propiedad. Ahí está. Número de moles, entonces la podemos calcular dividiendo la masa que me están dando en gramos, esta masa me la están dando en gramos, entre la masa molecular. La masa molecular que me dan a mí en UMAS. Entonces, al dividir el número de gramos entre el número de UMAS, yo puedo calcular el número de moléculas, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar esa formulita. N es igual a M sobre M con rayita, ¿ya? Entonces, acá será N, número de moléculas, número de moléculas es igual a M, masa en gramos, sobre masa molecular en UMAS. ¿Ya? Entonces necesito esos dos datos. Primero la masa en gramos, que ya me están dando aquí. Esta es la masa en gramos, ¿no? La masa en gramos es 340. Lo que no me están dando es lo otro, ¿no? 340 gramos. Lo que no me están dando es esto de acá, la masa en UMAS. Esa es la fórmula, ¿no? Eso tengo que calcular entonces yo, la masa en UMAS. ¿Cuánto será la masa en UMAS del NH3? Su masa en UMAS. Vamos a calcularlo entonces. A ver. Tenemos que el NH3 está formado por nitrógeno y por hidrógeno. 3, ¿no? El nitrógeno, ¿cuánto tiene de masa? A ver, ¿cuánto tiene el nitrógeno de masa? Busca tu tablita periódica. 14. 14, ¿no? Ya está. Y el hidrógeno sabemos que tiene 1, ¿no? El hidrógeno es el más fácil. Ya está. El nitrógeno tiene 14 y el hidrógeno tiene 1. Entonces acá será 14 más. Como acá no tiene nada, tiene un 1, ¿no? Entonces será 14 por 1, en otras palabras. 14 por 1 más el hidrógeno tiene 1, 1 por, acá tiene 3, ¿no? 1 por 3. ¿Cuánto me dará como total entonces? Uy. Sí, 100%. Como total me dará, claro, ¿no? Si lo multiplico 14 por 1, 14, 3 por 1, 3, 14 más 3, 17 UMAS. Ya está. Ese va a ser el valor de la masa M con rayita, ¿no? Masa molecular. Esta es la masa molecular que se mide en UMAS. Ya está. Como ya tengo ambas, ahora sí lo único que hago es dividir, ¿no? Por lo tanto, el número de moles será masa en gramos, 340, sobre
la masa molecular, ¿no? M con rayita, que es 17. Dividimos entonces 340 entre 17 y eso me saldrá 340, creo que 17ava tiene, ¿no? Si se puede dividir me va a salir 20. Claro, 2 por 17 es 20 mol, ¿ya? 20 moles, en otras palabras, ¿sí? Muy bien, ese va a ser el resultado final, entonces. ¿Ya? ¿Sí se entendió, no? Estamos aplicando sobre esa formulita. Ya está. Vamos a ver las 5 y las 6, con eso ya acabamos por hoy, ¿ya? Entonces, a ver, 5 y 6 me dice. En 12 por 10 a la 24 átomos de calcio, ¿cuántos gramos de dicha sustancia existen? Aquí me están dando como dato la masa del calcio, 40 UMAS, en otras palabras. Y por otro lado me dan el número de Avogadro. Aquí me lo están dando redondeado, 6 por 10 a la 23, ¿no? Están dando redondeado ahí. Ya está. Entonces, vamos a ver. Tenemos que hacer aquí una equivalencia, ¿ya? Recordarás tú que en un mol, aquí estamos hablando de un solo elemento, así que vamos a hablar de un átomo, ¿no? Átomo. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. En un mol había una equivalencia aquí. A ver, vamos a ir por acá atrás, retroceder. Atomogramo. En un mol de cualquier elemento teníamos un atomogramo de cualquier elemento, ¿sí? Y esto se hallaba convirtiendo la masa en UMAS a masa en gramos. Entonces vamos a utilizar toda esa equivalencia. Un mol es igual a un atomogramo, que es igual a la masa en gramos, ¿ya? Entonces, acuérdate, un mol es igual a un atomogramo a la masa en gramos. Entonces vamos a colocarlo aquí. Un mol, se pone por acá, un mol, ¿ya? Un mol de calcio en este caso, ¿no? Es igual a un atomogramo de calcio, que es igual a la masa, en este caso es 40, pero en gramos, ¿no? 40 gramos. Ya está. Esa es la equivalencia que estamos recordando. A ver. Ratito. Ya, estamos aquí. Entonces, un mol es igual a un atomogramo, que es igual a 40 gramos. Ya está. Ahora, seguimos. En este mol de calcio tenemos toda esta cantidad de átomos, el número de Avogadro, ¿no? Quiere decir que en este mol, por este lado, vamos a tener 6 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Y todo esto de aquí va a ser equivalente a 40 gramos, lo que ya teníamos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Estamos reemplazando nada más. En vez de poner mol, estamos reemplazando 6 por 10 a la 23. Ahora, lo que a mí me están dando como dato es esto. En 12 por 10 a la 24 átomos. Entonces me están dando otro caso. Lo voy a poner debajo entonces. En 12 por 10 a la 24 átomos, ¿cuántos gramos? O sea, ahora esto va a ser equivalente a X gramos, ¿no? ¿Cuántos gramos hay? Tenemos entonces una regla de 3, si nos damos cuenta, ¿no? Fíjate. Una regla de 3. Esto es equivalente a 40, esto es equivalente a X. Vamos a aplicar lo que sabemos de regla de 3. La regla de 3 se resuelve en aspa, ¿no? Multiplicar este por este igual a este por este. ¿Sí? Entonces vamos a tener como solución por aquí 6 por 10 a la 23 por X
igual a 12 por 10 a la 24. A ver, vamos a mover esto un poco más acá. 6 por 10 a la 23 por X igual a 12 por 10 a la 24 por 40, ¿no? Por 40, ya está. Entonces todo este de acá, este 6 por 10 a la 23 pasa a dividir, ¿no? Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Me va a quedar X es igual 12 por 10 a la 24 por 40 sobre Sobre 6 coma 10 por 10 a la 23, ¿no? Todo esto es por. por 10 a la 21. Ya está. Parece aparentemente un poco largo. Bueno, vamos a simplificarlo. Aquí le saco sexta, 1. Sexta de 12, 2, ¿no? Porque 2 por 6 es 2. Y ahora puedo multiplicar el 2 por 40, ¿no? Tengo el 2 y tengo un 40 acá. 2 por 40 será 80, ¿no? 2 por 40 será 80. Entonces acá me queda 2 por 40, 80. Y por otro lado, acá yo tenía un 10 a la 24 y abajo tengo 10 a la 23. Sabemos nosotros que en álgebra, bases iguales, los exponentes C, cuando está dividiendo los exponentes C, se resta. ¿Sí? Claro, entonces me va a quedar 10 a la 24 menos 23 será 10 a la 1, ¿no? Porque el resto 24 menos 23 me da 10 a la 1. Y finalmente 80 por 10 me dará 800. 800 gramos. ¿Sí? Esa va a ser mi respuesta entonces. 800 gramos, ¿no? Si esto está un poquito largo, ¿no? Regla de 3. Bueno, vamos a terminar con la 6. Con eso terminamos. La 6 me dice, ¿cuántas moléculas CO2 existen en 440 gramos de dicho compuesto? Es parecida a la anterior, ¿ya? Pero aquí me están dando los gramos. Ahora me están pidiendo cuántas moléculas. Entonces vamos a hacer la misma equivalencia. En este caso, el mol. Si tengo un mol del compuesto, esto va a ser igual a una molécula gramo del compuesto CO2. Y esto va a ser igual a, aquí tengo que calcular cuánto es el peso. Aquí no me están dando, perdón, la masa, ¿no? No me están dando cuánto es la masa, así como en el anterior. En el anterior sí me daban, ¿no? La masa es 40. Aquí no me están dando la masa. Entonces tenemos que calcular cuánto es la masa. El carbono, ¿cuánto tenía? El oxígeno tenía 16, si no me equivoco, ¿no? El carbono, ¿cuánto tenía? 12, me parece. A ver, verifica tu tabla. ¿Cuánto era el valor del carbono? 12. 12, ¿no? Ahí está. Entonces acá será 12 por, como no hay nada, será 1, ¿no? 12 por 1. Más 16 por, como aquí tiene el 2, 16 por 2. Entonces esto será 12 por 1, 12, más 16 por 2, 32. 12 más 32, 44, ¿no? 44 gramos. Perdón, 44, bueno, 44 UMAS, ¿no? Pero como estamos convirtiéndolo, sí, 44 gramos. ¿Ya? Originalmente es 44 UMA, pero como estoy tomando molécula gramo, la molécula gramo la convierte a las sumas en gramos. ¿Ya? Está bien. Entonces, tengo la siguiente relación. Esta mol, sabemos que se reemplaza por el número de Avogadro, ¿no? O sea, 6 por 10 a la 23. Átomos, no, en este caso sería moléculas. 6 por 10 a la 23, moléculas. Moléculas van a ser equivalentes a 44 gramos, que es lo que tengo del otro lado. Si 6,6 por 10 a la 23 moléculas está en 44 gramos, entonces, ¿cuántas moléculas? Acá sería X, ¿no? ¿Cuántas moléculas estarán en 440 gramos?
y hacemos otra vez una regla de 3, ¿no? En aspa, esto por esto, esto por esto. Entonces acá será 6 por 10 a la 23 por 440 igual a 44 por x, ¿no? 44x. Ya está. Todo esto es por. Esto es por. Este 44 pasa a dividir, ¿no? Si pasa a dividir, claro, porque acá está multiplicando, pasa a dividir. Me va a quedar 6 por 10 a la 23 por 440 entre 44. Igual a x. Y aquí se saca 44 abajo, ¿no? Fíjate, hay un 44 abajo y aquí 440 también tiene 44 y me va a quedar 10. Finalmente este 6 por 10 a la... Uy, este era 10 a la 23. Me confundí aquí. Aquí le puse 24. Y era... Uy, estoy comiendo números. Aquí era 10 a la 23. 6 por 10 a la 23. Ya está. Entonces, este 6 por 10 a la 23 se va a multiplicar por 10. Bases iguales, los exponentes se suman. Entonces me va a quedar finalmente, x va a ser igual a 6 por 10 a la 24. ¿No? Porque exponente del 10, 23, y acá el 10 a la 1, ¿no? 10 a la 23 por 10 a la 1 se suma. 23 más 1, 24. 6 por 10 a la 24, moléculas, ¿no? Moléculas. Bueno, ya sabemos que es moléculas. Ya, ojo, no es lo mismo mol con moléculas, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo mol con moléculas, no hay que confundir. Mol es una cantidad, es un número. Mol es un número. Moléculas es un compuesto, ¿no? Es un compuesto químico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos viendo el tema de unidades químicas de masa. Sí, yo creo que sí un poquito engorroso, ¿no? Sobre todo esta última parte. Un poquito complejo, ¿ya? Pero no hay problema, estamos poniendo videitos de apoyo ahí para que puedas hacer tu tarea y tu evaluación, ¿ya? Muy bien, pues vamos a quedar aquí entonces. Aquí está también luego las soluciones. Ahí están las soluciones para que lo consultes. Cuando acá dice Na, se refiere al número de Avogadro, o sea, 6 por 10 a la 23, ¿no? Lo mismo que en el caso anterior. Ya está. Muy bien, entonces estamos terminando aquí. Estamos terminando aquí la clase de hoy.